A ver. Tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión, para dar inicio a este primer Congreso Internacional de Derecho Penal, en homenaje al doctor Felipe Villavicencio Terreros, un merecido homenaje a este jurista peruano, y como primera ponencia en homenaje va a dar el doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Reciban un cordial saludo de la Federación Peruana Unificada de Abogados durante estos 6 días, del 22 al 27 de junio. Transmitiremos a partir de las 2 de la tarde, todos los días hasta el día sábado 27, a las ponencias de destacados profesionales del derecho, por no decir juristas, que realmente tienen una trayectoria que merece ser reconocida y también escuchada. Ahora todos ellos, estos 40 expositores, se están dando cita para homenajear a este destacado jurista peruano. Como primer expositor y quien va a arrancar este primer congreso internacional es el doctor honoris causa múltiple, Miguel Ángel Núñez Paz. El doctor Miguel Ángel Núñez Paz es doctor honoris causa por varias universidades. Destacan asimismo sus reconocimientos internacionales como profesor honorario, miembro honorario del Colegio de Abogados de Pichincha, Quito, miembro honorario de ilustres colegios de abogados, también del Cusco, es miembro honorario y también es visitante distinguido de la ciudad imperial. Para los que recién se están conectando, reciban un cordial saludo de la Federación. Y vamos a dar paso al doctor Miguel Ángel Núñez Paz, quien nos trae un tema novedoso, y claro está, en homenaje al doctor Felipe Villavicencio Terreros y también a las fiestas del Cusco, las fiestas jubilares que en junio se desarrollan cada año y en esta ocasión serán virtuales. El doctor Miguel Ángel Núñez Paz nos acompaña desde España, es un reconocido amigo que queremos que en futuras exposiciones nos acompañe de forma presencial en el Perú. Él nos acompaña con el tema aproximación a la problemática de la omisión en derecho penal. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, encantado de participar en este evento que habéis preparado muy merecidamente. Es un honor para mí participar porque, como tú bien sabes, pues me unía al querido y desaparecido Felipe Villavicencio una vieja amistad. Así que no podía menos que acudir además a tu llamada, a la de la Federación, pero a la tuya personalmente, porque ya hace largo tiempo que nos une una amistad y bueno, pues agradezco mucho haber pensado en mí, por supuesto, no lo dudo un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Comenzaremos con la ponencia, doctor. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, como ya he señalado, al elegir el tema también pensé quizá en algunos de los temas en los que había colaborado Felipe conmigo o yo con él para trabajar cuestiones de dogmática jurídica y como los que me conocen saben, uno de los temas trascendentales en mi obra más reciente tiene que ver con la omisión y no tan reciente, porque ya hace largos años que trabajo este tema, pero me gustaba que fuera un tema que ambos habíamos trabajado. Muy bien. En este sentido, obviamente, 40 minutos que estaremos de exposición no van a dar tiempo a muchas cosas, pero sí a trazar algunas líneas que quizá a algunos de ustedes les resulten interesantes y a otros incluso, como planteaba Villalán del Castillo, novedosas o por lo menos para abrirles la puerta a a un futuro interés de lectura sobre estos asuntos. Bien, ya sabemos todos sobradamente que en derecho penal no solo la acción, sino también la omisión origina la tipificación de un delito penado por la ley. La doctrina ha venido considerando tradicionalmente que las omisiones penadas por la ley sin que sea necesario que se produzca un resultado dan lugar a los delitos denominados de omisión propia o de omisión pura, que se caracterizan porque la tipicidad se produce mediante la no realización de la acción ordenada por la norma y
fundamentalmente consisten en la amenaza de un peligro para un bien jurídico. Por ejemplo, no socorrer a una persona que se hallara en peligro manifiesto y grave para su salud o para su vida. O, por ejemplo, otros artículos que en la mayoría de los códigos penales tipifican, por ejemplo, no impedir la comisión de un delito que afecte a las personas pues, en su vida, en su integridad, en su salud, en su libertad sexual, etc. Muy bien, aunque estos tipos puedan tener como finalidad última la protección de la vida o la protección de la integridad o de la salud o lo que fuere de las personas, el que estos resultados no se produzcan no son elementos de aquel. De modo que se cumple el delito simplemente con la omisión del socorro. No necesariamente se acude al resultado. Aunque no, por tanto, se realice el resultado del que se trate, en el delito concreto existe un delito de omisión propia, un delito de omisión pura. Si además el resultado llegara a producirse, es decir, no se socorre y el sujeto finalmente muere, el que omite el socorro no es responsable de esa muerte. No siempre, iremos viendo progresivamente en qué casos. Pero se le sanciona simplemente por omitir el socorro cuando tiene opción de llevarlo a cabo. Ahora bien, el problema se plantea de verdad cuando en los delitos de omisión no regulados expresamente por la ley penal, la no evitación de un resultado típico, es decir, no evitar ese resultado que se va a dar finalmente, se equipara exactamente a su acción positiva. Por tanto, un no hacer que produce un resultado que se trata de evitar por la norma es equivalente a producir la acción, a producir ese resultado mediante una acción. A esto se le llama delitos de omisión impropia o de forma más conocida en lengua española, delitos de comisión por omisión. Así que, por ejemplo, si un padre da muerte a su hijo, realiza la acción prohibida por el delito de homicidio, de asesinato o lo que fuera, de parricidio en el caso de que estuviera regulado. En el caso, por ejemplo, del derecho español, pues con la agravante del parentesco que corresponde. Pero lo cierto es que un padre también puede matar a su hijo omitiendo la acción del salvamento. Por ejemplo, dejándolo subir a una barandilla de un balcón, como consecuencia de lo cual el niño cae al vacío y muere. En este caso, acción y omisión son distintas alternativas de conductas contrarias a la norma y por ello punibles. Sin embargo, si en ambos supuestos se tratase de personas sin relación alguna, sin relación entre sí, A y B, solo en el primero de los supuestos citados, en la comisión por omisión, A podría resultar punible. En el segundo, la omisión pura o la omisión propia, no lo sería al faltar un deber especial de salvamento, lo que nos introduciría ya, y es uno de los temas que más nos van a preocupar en los minutos que dediquemos hoy al asunto, en la debatida cuestión de la llamada posición de garante, en el que surge ese deber de garantía. Por tanto, el tipo de la omisión consiste en la no realización de una acción que el sujeto era capaz de realizar. Pero no es posible hablar de relación causal estrictamente, aunque lo discutiremos también si hubiera tiempo, porque el sujeto no causa un resultado, simplemente no lo evita. La distinción entre comisión y omisión ha sido situada ya desde hace largo tiempo por la doctrina, bien en el ámbito de las estructuras ontológicas o bien en el ámbito de la valoración jurídica. Y de acuerdo
con la posición dominante, la delimitación entre la comisión y la omisión no sería un problema de hechos, sino de valoración jurídica, como vamos a poner en manifiesto hoy. Ya Radbruch mantenía la imposibilidad de subordinar bajo un supraconcepto común, digamos, una idea y su opuesta contradictoria. O sea, no podrían estar en un supraconcepto la afirmación y la negación, A y no A. Eso no podría estar, como consecuencia de lo cual, desde hace largo tiempo, surgía el debate de que acción y omisión permanecieran desvinculadas. La normativización del concepto de acción, a la que aludí hace un momento, se ha desarrollado precisamente a los efectos de tratar de encontrar un criterio unitario, ese criterio acción-omisión que englobe, en definitiva, ambos, convirtiendo toda acción en sentido contrario en omisión. Y puesto que la omisión es una concepción normativa, como digo, también la acción se convertiría en un concepto normativo por su desvaloración. Tal concepto, el de acción, aunque esto sería largo de explicar, se confundiría en ocasiones con el de acción típica, considerándose el otro irrelevante, como decía o diría mi maestro Claude Rossi. Bien, la doctrina dominante actualmente entiende que existe una acción comisiva cuando el autor ha provocado activamente un perjuicio a un bien jurídico mediante una acción exteriorizada, mediante una acción corporal perceptible por el mundo exterior. Existirá, en sentido contrario, una acción omisiva cuando el autor haya provocado un perjuicio de un bien jurídico mediante una inactividad corporal. Un importante sector doctrinal estima que el comportamiento activo sería un concepto ontológico, por tanto, perteneciente a la esfera del ser y no a la del deber ser. En definitiva, porque sería para ellos un criterio que se establece sin referencia a valores. La omisión, por su parte, sería una especie dentro del género no hacer, que corresponde pues, al comportamiento pasivo. Es decir, supone algo que se debería haber hecho. En definitiva, como afirmaba Kaufmann, un no hacer desvalorado, que es donde entra el interés del planteamiento. Si pues la omisión supondría la no realización de una acción que sobre la base de una norma jurídica se esperaba. Por tanto, estamos hablando de un concepto muy importante, muy interesante, cuál es el de acción esperada. Una acción que se esperaba que el sujeto realizara, que el sujeto interpusiera para evitar el resultado. Una acción que el sujeto debía, mejor dicho, podía y debía haber realizado. Muy bien, dentro de este orden de cosas, los delitos, como decimos, propios de omisión, serían hechos punibles que se agotarían en la infracción de una norma preceptiva y en la simple omisión de una actividad exigida por la ley. No socorres, pues ya estás cumpliendo el delito. Mientras que los delitos impropios de omisión o los delitos de comisión por omisión serían hechos punibles en los cuales el obligado estaría obligado precisamente como garante para evitar el resultado. En el delito impropio de omisión, el resultado se imputa al garante que no ha evitado su producción, exactamente igual que si lo hubiese ocasionado como un hacer positivo. Es decir, el que ocupa una posición de garante y no evita la muerte del sujeto que tiene que garantizar, responde exactamente igual por no evitarla que si hubiera cometido el homicidio con sus manos.
Claro, tengan en cuenta que estamos hablando de que el resultado en este caso, en los delitos de comisión por omisión, se describe en la norma prohibitiva, aunque no se menciona el comportamiento omisivo. Se prohíbe matar, pero no se especifica que cuando se omite estando obligado a proteger ese bien jurídico o la vida de ese sujeto que ostenta ese bien jurídico, no se explica efectivamente en la norma. Por ejemplo, dejar morir de hambre a un niño recién nacido no se encuentra expresamente tipificado en ninguno de los ordenamientos jurídicos, casi ninguno de los ordenamientos jurídicos vigentes. Si bien admitimos que la omisión tiene que ser equiparada a la acción de matar cuando está conectada causalmente con el resultado muerto. Por tanto, el problema interpretativo surge cuando hay que dilucidar si la forma omisiva debe equipararse a la activa, que sí que se menciona expresamente en la ley. No obstante, las dificultades para determinar si un comportamiento ha de considerarse activo u omisivo son numerosas, ya que, según también yo creo la doctrina dominante, los presupuestos para la imputación del resultado son diferentes. Mientras en el comportamiento activo, ya sea doloso o sea imprudente o culposo, para la imputación del resultado bastaría con demostrar que hay una conexión causal científico-natural. Para la omisión, aun con las limitaciones que establece para esos criterios la imputación objetiva, habrían de cumplirse otra serie de presupuestos. Por ejemplo, exactamente, que el sujeto posea la cualidad de garante, esa posición de garante, y que la acción omitida hubiera evitado el resultado. Como no podemos comprobarlo científico-naturalmente, se utiliza una fórmula genérica que es con probabilidad rayana a la certeza. Es decir, si interpuesta la acción de alimentar al hijo, normalmente, con probabilidad rayana a la certeza, hubiéramos evitado su muerte. Entonces, podemos decir que se cumple ese segundo requisito. Muy bien, entonces estamos hablando de una diferencia evidente de interés también entre normas prohibitivas y normas preceptivas. Sabemos que el comportamiento delictivo supone, en todo caso, la infracción de una norma. La esencia del hecho radica o bien en la prohibición de llevar a cabo determinadas conductas delictivas o bien en el mandato de realizar otras. Puede distinguirse, por tanto, entre aquellos mandatos de los que únicamente surge un deber de actuar y aquellos otros de los cuales surge un deber más específico, que es precisamente el deber de evitar un resultado. Los primeros fundamentan, como ya hemos dicho, los delitos propios de omisión, como los supuestos de la omisión del deber de socorro, o como el supuesto que mencionábamos de no evitar un delito sabiendo que se va a producir, pudiendo hacerlo. Y la infracción, en este caso, origina una responsabilidad, como hemos dicho, que se agota en la mera omisión de la acción debida. Por tanto, hay una responsabilidad por esa omisión, estrictamente. Los segundos constituyen la base de los delitos de omisión y resultado, es decir, la comisión por omisión, originando para el omitente una responsabilidad por el resultado, la muerte, por ejemplo. Por eso, la comisión por omisión consiste en la infracción de un deber de evitar el resultado, ya que la infracción de un deber jurídico especial está referida precisamente a la no evitación de ese resultado concreto. Bueno, pues vamos avanzando en los problemas fundamentales y tendremos que valorar cómo se forma la omisión. Es decir, el tipo de omisión consta de una parte objetiva y de otra parte subjetiva. Las dos diferentes para las modalidades dolosas e imprudentes.
En las imprudentes, en las culposas, la parte objetiva supone, como ya se imaginarán todos ustedes, la infracción del cuidado debido o del debido cuidado. Y la parte subjetiva corresponde a la falta de dolo. Aunque este problema, si hay tiempo, lo abordaré un poco más adelante, porque es también algo más complejo. El problema de la omisión, por tanto, afecta especialmente a la parte objetiva del tipo y al dolo como elemento subjetivo. En la comisión por omisión, el tipo objetivo mantiene la estructura de la omisión propia y los elementos necesarios para la imputación objetiva del hecho. Pero, como hemos dicho hace un momento, además, que es lo importante, lo trascendente y lo que en la segunda parte de mi intervención abordaré más detenidamente, además de los elementos requeridos para la omisión en general, en la omisión, en el tipo objetivo de la comisión por omisión, se requiere la posición de garante. Aunque es verdad que el concepto de garante o las fuentes que generan ese deber de garantía hoy no son pacíficas, hoy hace años que no son pacíficas en la doctrina. ¿De dónde surge esa posición de garante? Y además, la comisión por omisión necesitaría la realización de un resultado, que ese resultado, por tanto, se produjera y que hubiera posibilidad de evitarlo. 5 cuestiones, por tanto, trascendentes. Los requisitos de la omisión propia, para que haya comisión por omisión, los requisitos de la omisión propia y, además, la posición de garante, la realización de un resultado y la posibilidad de evitarlo. La posición de garante y la capacidad de acción deben comprender la capacidad de evitar el resultado. Es decir, el garante, con su omisión, se responsabiliza del resultado, porque garantiza ante la comunidad la integridad de ese bien jurídico. Por eso es garante, frente a la comunidad. Muy bien. Los tipos... un momento, que ha habido aquí un problema. Un segundo, que no sé qué ha pasado. Había un problema que se bloqueó, saltó el salvapantalla. Disculpas. Decía que lo que nos interesaba, por tanto, era abordar en esta segunda parte de la exposición el problema de la posición de garante, el problema de los tipos de comisión por omisión en la doctrina actual y cuál es el planteamiento en la doctrina sobre esta posición de garante. Muy bien, en general la doctrina suele basar la posición de garante sobre todo en las fuentes formales. Por supuesto lo ha hecho la jurisprudencia tradicional en España, así ha sido. Es decir, las fuentes formales que generan la posición de garante son las llamadas ley, contrato y la actuación precedente o teoría de la injerencia. Todo eso, aunque prevalezca, y ahora lo iremos explicando un poco, aunque prevalezca también acudir a la teoría de las funciones de Armin Kaufmann, criterio que fundamenta no exactamente la posición de garante en fuentes formales, sino en fuentes materiales. Las fuentes materiales se refieren no ya a una ley, a un contrato o a algo que se ha hecho anteriormente que justificaría la obligación de proteger ese bien jurídico, sino al peligro que surja como consecuencia de las funciones desempeñadas por el garante. Por tanto, se está superando, en cierta medida, esa teoría formal del deber jurídico de las fuentes formales. En las fórmulas generales se suele incluir referencias a las teorías formales, es decir, en los códigos penales que regulan una cláusula en donde se establece la posibilidad de la comisión por omisión, normalmente se equipara la acción a la omisión, entre otros supuestos, cuando exista la obligación legal o contractual de actuar. Por tanto, ley y contrato, fuentes formales. Si, por ejemplo, los padres
tienen el deber de alimentar a sus hijos menores, si bien no parece que ese deber deba mantenerse si el hijo, por ejemplo, fuera capaz de valerse por sí mismo. Por lo tanto, el deber formal no soluciona todos los problemas. Claro, hay obligación de mantener al hijo, excepto si el hijo puede valerse por sí mismo, pero eso no es lo que dice la ley. La ley obliga a mantener a hijos menores. Bueno, pues ingresemos en las fuentes de la posición de garante y vayamos analizando los problemas que plantean estas fuentes formales y después si hay algunos que solucionen o también generen las llamadas fuentes materiales. Las fuentes tradicionales son las fuentes formales. Las fuentes tradicionales que se cree que generan la posición de garante son la ley, el contrato y la injerencia o llamada también hacer precedente. Según la doctrina dominante, la diferencia entre los tipos de omisión propia e impropia habría de radicar en que quien omite esté en posición de garante como consecuencia de que tenga un deber extrapenal de carácter civil, un padre con un hijo, o administrativo, de mantener la integridad del bien jurídico. Jamás un deber de tipo penal podría fundamentar la posición de garante. Así sucede, por ejemplo, en los casos que hemos citado ya referencialmente como ejemplos, como por ejemplo la omisión de socorro. La omisión de socorro, que es un deber penal, usted está obligado a intervenir si hay alguien en situación de ser socorrido y usted está en disposición de hacerlo y no corre ningún riesgo. En ese caso usted está obligado. Por tanto, hay una obligación penal y eso es un delito de omisión pura, de omisión propia. Estamos hablando de los delitos de omisión impropia, que son los que se fundamentan en la posición de garante. Lo que discutimos, para recordárselo, para que no se pierdan ustedes, es de dónde surge esa obligación de garante. Estamos diciendo que las fuentes formales establecen que surge de la ley, el contrato o el hacer precedente. Muy bien, al tomarse solo en consideración, por tanto, según las fuentes formales, una causa jurídica para que el garante responda por la evitación del resultado, quedan excluidos los deberes morales como base de la responsabilidad penal. Con ese criterio, por ejemplo, solo responderá por la muerte de una mujer que no es auxiliada cuando cae en una zanja el marido, si va con ella, que tiene un deber legal. Pero un compañero sentimental no estaría, o un amigo, no estaría obligado a, o no cumpliría ese requisito formal que generaría la posición de garante, lo cual es, desde mi punto de vista, absolutamente absurdo. Es decir, un novio que omitiera salvar a su novia lo respondería únicamente por una omisión del deber de socorro y no por un delito de homicidio en comisión por omisión, porque no ocuparía posición de garante. El panorama de estos casos es muy extenso en la doctrina. Si ustedes quieren echarle un vistazo a la literatura, yo les recomiendo, por obvias razones, un libro mío que está publicado hace 3 años, que se titula precisamente Los delitos de omisión y que está publicado en la prestigiosa editorial Tirán lo Blanc en España y que lo pueden encontrar por internet. Ahí se analizan un montón de casuística, por ejemplo, que incluye a la niñera, a los guías de montaña y que en muchos casos también analizamos incluso las posibilidades de que no existieran contratos válidos y cómo se solucionarían esos problemas. Muy bien, dado que tenemos el tiempo que tenemos y dado que estamos trabajando en la teoría tradicional, en la teoría formal, en la teoría de la ley y el contrato, habrá que recordar que esa teoría formal no atiende al contenido del deber jurídico y no proporciona ningún elemento material delimitador. Es decir, hemos dicho que castigaría solamente al marido y no castigaría al novio respecto a la pareja, ¿no? Si no tienen una relación estable o de alguna forma establecida administrativamente. Se acude, por tanto, al criterio de la responsabilidad respecto del control de determinadas fuentes de peligro para solucionar este problema. Responsabilidad
respecto del control de determinadas fuentes de peligro. Según esta teoría, quien ocasiona una perturbación social, un peligro, mediante una acción precedente, la injerencia, hacer precedente, injerencia con J, debe evitar que el peligro que ha creado se transforme en un resultado típicamente recogido. Si bien debe restringirse la idea de la injerencia, de modo que el peligro previo ocasionado no baste cualquier peligro, sino que tenga que tratarse de un peligro que fuera próximo, es decir, adecuado a la producción del daño, y se respondería del resultado típico si se omitiera evitar ese riesgo que estaba abarcado por el peligro y debería estar controlado por esas fuentes de peligro. Eso generaría también, por tanto, posición de garante y obligación de actuar. Si no, insisto, se respondería por resultado típico, muerte, lesiones o lo que fuera. La proximidad del peligro, ya les he dicho hace un momento que es un peligro próximo, lo que se pide, la proximidad del peligro se viene requiriendo tradicionalmente en la doctrina y en la jurisprudencia alemanas desde hace largo tiempo. Así, hay un caso típico que yo también abordo específicamente en el libro, quien emborracha a otro hasta el punto de que éste no puede actuar responsablemente, tiene que evitar los peligros surgidos para aquel o para terceras personas que puedan verse afectadas por la actuación del que ha emborrachado. Cierto es que esta fórmula del hacer precedente, esta idea de la teoría de la injerencia, adolece de suficiente amplitud y de suficiente precisión para fundamentar la responsabilidad. Por lo que la doctrina establece una serie de limitaciones, como que el hacer precedente fuera, por ejemplo, peligroso en sí mismo ya para la consecución del resultado. En este supuesto que yo les cuento del que emborracha a otro, es un supuesto clásico que se maneja en la doctrina alemana con mucha frecuencia, también en la española. Es un supuesto en el que un camarero sirve alcohol y no impide que el cliente que está embriagado después de consumir todo ese alcohol que le ha servido conduzca después. La doctrina y la jurisprudencia alemana rectificaron y afirmaron la responsabilidad únicamente para supuestos en los que el sujeto estuviera tan embriagado que no fuera imputable. Esa sería un poco la solución. Ya digo que con el tiempo que tenemos no puedo extenderme mucho más en ello. Bien, pero ¿son las fuentes formales, la ley y el contrato, o la asumida teoría de la injerencia, el hacer precedente, las únicas fuentes de la posición de garante? Bueno, pues realmente yo creo que no. Existen otras fuentes de peligro. A las tradicionales situaciones que estamos valorando para establecer la posición de garante de la ley y el contrato y el hacer precedente de la injerencia, han ido añadiéndose otras fuentes, como por ejemplo la llamada estrecha relación vital, o las comunidades de vivienda, o las comunidades de peligro, entre otras, por citar algunas como ejemplo. Según el primer criterio, el criterio de la estrecha relación vital, que les menciono, no solo tienen la condición de garante los padres respecto de los bienes de sus hijos, sino también otros parientes más lejanos sin base jurídico penal, incluso cuando se tratara de relaciones extrafamiliares, por ejemplo, relaciones entre novios, parejas de hecho, heterosexuales u homosexuales, me da igual. Por tanto, estamos solucionando el problema, recuerden, que planteábamos antes y que no solucionaba la teoría formal. La teoría formal decía, es que el marido respecto a la mujer sí tenía que haber actuado porque le obligaba la ley. Posición de garante, si la mujer muere, responsabilidad por homicidio. Pero si eran novios, como la ley no le obligaba, pues entonces no podemos aplicar la fuente formal y
la responsabilidad sería por omisión del deber de socorro como mucho, lo cual nos llamaba poderosamente la atención. Bien, si utilizamos el criterio de la estrecha relación vital, ya estamos añadiendo una posibilidad que parece absolutamente lógica, como digo, de que encontramos una responsabilidad en comisión por omisión de homicidio del novio y no solo del marido, que no auxilió a su pareja en ese momento, o, ya digo, o las parejas homosexuales, heterosexuales o lo que fuere. Pero también les voy a decir una cosa. El criterio de la estrecha relación vital no solo ha servido para ampliar, es decir, por ejemplo, para recoger en la comisión por omisión el caso de los novios o de las parejas, sino también para restringir de forma muy interesante en algunas ocasiones las relaciones personales que pudieran estar deterioradas. Por ejemplo, imagínense ustedes una pareja, marido y mujer, esposo y esposa, que hace tiempo que ya no viven juntos, hace años, pero no han disuelto su matrimonio. Y hace años que no viven juntos. Claro, atendiendo al criterio de la relación formal, habría una responsabilidad, aunque ya no vivieran juntos, porque le obliga la ley. Y sin embargo, a través del criterio de la estrecha relación formal, podríamos prescindir de esa responsabilidad cuando llevan mucho tiempo separados, porque no existe entre ambos la llamada estrecha relación vital. Muy bien, de forma aislada se asienta también la posición de garante sobre personas que viven bajo el mismo techo, aunque no exista relación sentimental alguna. Esto es lo que se ha llamado comunidad de vivienda. Comunidad de vivienda. Por ejemplo, estudiantes, aquí en España es muy habitual que cuando se estudia en una universidad, algunos estudiantes se tienen que desplazar de esos lugares de origen, compartan pisos o vivan en residencias conjuntas, etc. Pues en esos casos podría incluirse también la llamada comunidad de vivienda o en otros de alguien que comparte piso por otros motivos. También fundamenta la posición de garante la llamada comunidad de peligro. Comunidad de peligro. Es decir, la participación voluntaria de varias personas dentro de una actividad peligrosa. Esto es considerado fundamentalmente en el supuesto, por ejemplo, de varias personas que resuelven llevar a cabo conjuntamente una empresa de riesgo, como por ejemplo el manido supuesto de los grupos de alpinismo o de los grupos de expedición que ustedes conocen también en esa bella tierra y que tanto quiero que es la suya. En este supuesto, todos los que deciden hacer una excursión a la montaña con riesgo y lo hacen conjuntamente, todas ellas se convierten en garantes de los demás miembros del equipo, en garantes de los demás expedicionarios y responden de un delito, de homicidio, de lesiones, en su caso, cuando omiten auxiliar al que se encuentra en una situación peligrosa, consecuencia de esa actividad, siempre que se llegue a producir el resultado, muerte o lesiones, claro, obviamente. Muy bien, no se acaba aquí. La resolución de otras fuentes materiales que puedan generar la posición de garante. La responsabilidad por determinadas fuentes de peligro puede resultar, por ejemplo, también del llamado deber de atención a la seguridad del tráfico, el deber de control de la seguridad de tráfico o de atender la seguridad del tráfico. Se trataría de deberes de vigilancia, de deberes de seguridad para terceros. Aquí Bernd Zimmermann ha desarrollado el tema de la posición de garante como criterio autónomo precedente. Son subsumibles en los deberes de aseguramiento del tráfico. Su fundamento residiría en una idea de dominio sobre un sector del peligro, el cual tiene que ser asegurado para que no genere ningún riesgo para los demás. Por ejemplo, el propietario de una casa responde de los daños que cause del desprendimiento de las tejas originado
por el transcurso del tiempo. Pero esta responsabilidad por omisión debe basarse en los deberes de aseguramiento del tráfico, porque el criterio de la injerencia no fundamentaría la responsabilidad del ingerente. Por ejemplo, para que me lo entiendan bien, un nuevo propietario compra la casa y ya tenía mal el tejado, esa casa, cuando la adquiere. Entonces, ¿se transmite esa injerencia? No, la injerencia supone el hacer precedente, pero es que el que compra la casa en mal estado desconoce ese hacer precedente que correspondía al otro propietario anterior. Por tanto, la injerencia no podría justificar la posición de garante del comprador de la casa, desconociendo que estaba en mal estado el tejado, si cae una teja y mata a alguien que pasa por debajo. ¿Entendido? Eso no se solucionaría con la injerencia. Sin embargo, a través del deber de aseguramiento del tráfico sí que se podría encontrar la solución, porque a través de ese deber de aseguramiento usted está, cuando adquiere la casa, obligado a observar los fallos que esa casa pudieran generar, que pudieran generar un resultado, muerte o lesiones o lo que sea, a otra persona. Esta es la idea. Por tanto, puede decirse respecto de la configuración del garante que los llamados deberes de aseguramiento del tráfico, ya sea junto a otras fuentes de peligro formales, como hemos llamado, o fuentes de peligro tradicionales, o de forma autónoma, simplemente esta idea trata de fundamentar la equiparación de la omisión a la acción. Por último, nos quedan muy pocos minutos. Existe otra interesante teoría, que es la teoría de la llamada disminución del riesgo. Teoría formulada por Strattenberg, y que considera que, dada la imposibilidad de determinar con certeza si la acción omitida, o sea, la acción hipotética, hubiera evitado el resultado, pues claro, no lo sabemos. Precisamente por eso ha tenido lugar el resultado, porque no se interpuso esa acción. No podemos comprobar físicamente lo que hubiera pasado si ya ha muerto el otro, es imposible. Entonces, la llamada probabilidad rayana en la certeza, decía Strattenberg, solo es un eslogan que nunca se aplicaría y no se podría condenar, en la mayoría de los casos, por delito consumado de omisión impropia, bastando para no condenar con que la acción exigida hubiera disminuido el riesgo. Muy bien, en estos últimos minutos que me quedan, ya pues, se han cumplido los 40 minutos, según mi reloj, pero voy a seguir solo un momento para dedicar unos minutos breves al problema de causal en la comisión por omisión. Para la consumación del delito impropio de omisión, el delito de comisión por omisión, es preciso que se produzca el resultado. Por ejemplo, la muerte de la víctima como consecuencia de la no evitación del asesinato, como dije. Dado que la imputación objetiva presupone la causación del resultado típico en los delitos de omisión, acción, digamos, el problema surge cuando mediante la omisión no se impide ese resultado. Por tanto, hay que plantearse necesariamente el problema causal para la imputación objetiva. Actualmente, la doctrina dominante rechaza en general la causalidad en la omisión que no evita el resultado. Se utiliza un aforismo latino clásico, ex nihilo nihil fit, de la nada no nace nada, es decir, no hacer no puede producir nada, y precisamente para justificar esa posición. En los delitos impropios de omisión o en los delitos de comisión por omisión, la existencia de una relación causal entre omisión y resultado se presupone. Sería lo que hemos llamado al principio de mi intervención la acción esperada. Para el delito de comisión por omisión, al igual que para los delitos de acción, se requiere
una causalidad hipotética entre la omisión y el resultado, con lo cual se recurre a una fórmula que, con base en una teoría que todos ustedes conocerán si han estudiado ya la parte general del derecho penal, con base en la teoría de la condición, estima que la omisión ha causado el resultado si colocada mentalmente, por eso es hipotética, si colocada mentalmente la acción esperada y no realizada por quien omite, desaparece el resultado en su forma concreta con probabilidad rayana en la certeza. Yo considero, y se considera hoy en general, que la causalidad no debe entenderse en sentido real de producción del resultado. Incluso se ha puesto en entredicho que la relación de causalidad sea de carácter mecánico. Se entiende la causalidad como categoría del pensamiento que enlaza antecedentes y consecuentes, pero es una categoría del pensamiento. No habría obstáculo, por tanto, para afirmar que un determinado resultado podría reconducir tanto a factores positivos, es decir, rompe uno un cristal y dice eso es malo, no, rompe un cristal si es para salvar de una intoxicación que se está produciendo dentro por gas, y rompe el cristal, ha salvado al que está dentro, por tanto tiene una lectura positiva lo que aparentemente es negativo, y en sentido contrario también puede hablarse de los negativos. Un controlador de tren que no baja la barrera adecuadamente para que circulen unos y otros no, y chocan entre sí los trenes. Muy bien. De todos modos, sí es verdad que la probabilidad rayana en la certeza ofrece bastantes dificultades. Eso se puso muy de moda con el famoso caso del spray para el cuero en Alemania, o en el caso de la colza en España, pero bueno, ya no tenemos mucho tiempo para más. Les agradezco profundamente su atención y les mando un enorme abrazo a mi querida Tierra del Cusco, a la que quiero profundamente, y a todo el Perú, que sé que está pasando un momento especialmente malo, como está pasando en general el resto del mundo, pero le quiero dedicar esta conferencia, sin ninguna duda, a la memoria del profesor Felipe Villavicencio, extraordinaria persona y penalista. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. Igual reciba un saludo de la ciudad imperial, de todo el Perú. Tenemos bastantes inscritos de lo que son los 24 departamentos. También tenemos inscritos de lo que es Santa Cruz, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, de mismo España. También tenemos de República Dominicana, Venezuela, y muchos, como va a poder apreciar en los comentarios en la ponencia, que han mandado sus saludos para usted, doctor. Agradecido una vez más, y aparte que haber tocado la omisión en el derecho penal, aspectos que el profesor Felipe Villavicencio en sus libros Lecciones de Derecho Penal, parte general de 1990, toca. Usted hace las precisiones del caso. En el Código Penal comentado y concordado del 2001, el doctor Felipe Villavicencio desarrolla esta posición de garante con una amplitud considerable. Y en el del libro Derecho Penal Básico de Lima en el año 2017 hace estas precisiones también, doctor. Un abrazo, doctor, hasta España, de acá de la ciudad imperial. Un abrazo enorme, y a todos los países que no he nombrado también, que saben también que los llevo en el corazón, pero en este caso la organización en el Cusco merece centrarme en el Cusco y en el Perú. Pero les mando un abrazo enorme a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias, doctor. Y hasta una próxima oportunidad. Así será. Gracias, doctor. Un abrazo.